Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Teoría de Números, ¿ya? Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es trabajar con las potencias de números enteros, ¿ok? Las potencias de números enteros. Cuando nosotros trabajamos, ¿verdad? Con este conjunto de números, usualmente necesitamos, ¿verdad? Utilizar la notación de potencia. Y por lo tanto, necesitamos en algún momento, ¿verdad?, revisar cuál es el concepto que hay detrás y, por supuesto, también demostrar algunas propiedades de las potencias. Nosotros ya conocemos varias propiedades, pero, insisto, la idea en este curso, y ya se han dado cuenta un poco con los videos previos, si es que los han seguido, que la idea aquí no es solamente venir a tirar resultados y creerlos y empezar a resolver ejercicios, sino que la idea detrás de esto es fundamentar, justificar por qué se está cumpliendo cada una de las cosas. Entonces, hay algunas cosas, ¿verdad?, que creímos al inicio que tenía que ver con los axiomas, pero ya la idea después es ir probando cada uno de los pasos que nosotros vamos dando. ¿Ok? Entonces aquí vamos a revisar el concepto de potencia, que yo entiendo quizás todos ya lo conocen. Vamos a revisarlo de igual manera y vamos a demostrar algunas propiedades. Y la idea de demostrar las propiedades es que también vamos a estar aplicando el principio de inducción matemática que fue el que aprendimos en el video anterior. ¿Ok? Entonces, definición. Potencias. Dice acá, sea A un número entero, ¿verdad? Y sea N un número entero positivo o cero. Se define por recurrencia o por recursividad la enésima potencia de A, denotada como A elevado a N, ¿verdad? Así se lee A elevado a N, como sigue. A elevado a N, ¿verdad? Se va a definir como uno si N es cero, es decir, A elevado a cero es uno, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo ahí. O en caso de que no sea cero, se va a definir como A la N menos uno por A. Aquí es cuando N es mayor que cero. ¿Se fijan? Esta es la definición formal que estamos dando para la potencia de números enteros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular 2 elevado a 4, aquí mi n es 4. ¿Te fijas? Entonces, por definición, como n es mayor que cero, ¿cómo se va a definir esto? Esto va a ser 2 elevado a 4 menos uno por 2. Eso es lo que nos está diciendo la definición, ¿verdad? Y 2 elevado a 4 menos uno es lo mismo que 2 elevado a 3 por 2. Ahora, otra vez puedo aplicar la definición de potencia al 2 elevado a 3. Como el 3 es mayor que cero, ¿cómo nos va a quedar esto? 2 elevado a 2 por 2, ¿verdad? Bueno, y con el 2 que tenemos ahí, por 2. Y después podemos volver a aplicar la definición de potencia, ahí 2 elevado a 2, eso va a ser 2 elevado a 1 por 2, por los otros 2 que tenemos acá, por 2 por 2. Y 2 elevado a 1, ¿verdad? Podemos volver a aplicar la definición de potencia al 2 elevado a 1, y eso va a ser 2 elevado a 0 por 2. Y por estos tres de aquí, por 2 por 2 por 2. Ah, ¿y qué ocurre acá? Fíjate, al tener 2 elevado a 0, ¿qué me dice la definición? Ah, si n vale 0, entonces la potencia vale 1. Entonces este de aquí va a valer 1 por 2 por 2 por 2 por 2. Y bueno, multiplicar por 1 ya vimos que es lo mismo, ¿no? Entonces esto va a ser 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 2 elevado a 4 es esto, que es exactamente la noción que nosotros tenemos de potencia, ¿verdad? Claramente elevar a 4 significa multiplicar el 2 4 veces, ¿ya? No, no es más que eso. Solamente que aquí tenemos la definición formal. ¿Te fijas? Esta es la definición formal de potencia, pero se rescata exactamente la misma idea que nosotros tenemos. ¿Ok? Es exactamente la misma idea que nosotros ya manejamos de potencia. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, solamente que es exactamente la misma propiedad. ¿Ya? Aquí está la definición formal. Fíjate que se define de la misma manera. Una cosa interesante es que este n que estamos considerando como exponente es un número entero positivo o cero. Ya no estamos considerando al número entero n como negativo. ¿Ya? Porque si el exponente es negativo, ustedes saben que eso ya no es un número entero, ¿no? Elevar 2 a menos 2, por ejemplo, eso ya pasa a ser un número racional. Entonces nosotros nos estamos quedando solamente con los exponentes positivos, ¿ok? Que es justamente para lo que nos va a servir, ¿verdad? El principio de inducción. El principio de inducción nos permite probar propiedades justo cuando se trata de n que son enteros positivos, así que vamos a poder utilizar el principio de inducción sin ningún problema al demostrar propiedades con este tipo de exponentes. ¿Ya? Pero lo que yo quiero es que entiendan que esta es la definición formal de potencia y que, fíjate,
si nosotros aplicamos esa definición, llegamos exactamente a la misma idea que nosotros ya conocemos. Entonces, si ahora yo, por ejemplo, quiero calcular 3 a la 3, no es necesario que haga todo este proceso usando la definición formal. Yo ya sé que 3 a la 3 es 3 por 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Listo. ¿Ya? Solamente que viene de acá, de esa definición matemática. ¿Ya? Eso es lo único que necesito que se entienda. ¿Ok? De ahora en adelante ya vamos a usar las potencias y las vamos a usar como nosotros ya conocemos. Una cosa importante de esta definición se rescata que a elevado a cero es uno, ¿verdad? A elevado a cero es 1, siempre y cuando el A no sea cero, ¿verdad? Ahí faltó quizás agregar eso, ¿sí? Pero básicamente cualquier número elevado a cero da uno, siempre y cuando ese número no sea cero, porque cero a la cero ya nos entramos a meter en un problema medio complicado. Y fíjate que a elevado a uno, si usamos la definición de potencia, es lo mismo que a elevado a cero por a, pero a elevado a cero es uno, esto es uno por a y esto es a. Entonces, a elevado a uno lo podemos escribir simplemente como a. ¿Ok? Esto viene, insisto aquí, de la definición que tenemos para potencia. ¿Ya? Bien, una vez que ya entendemos eso, la idea ahora es comenzar a estudiar algunas propiedades de las potencias, ¿verdad? No creo que sea necesario explicar cómo se calcula una potencia, porque eso ya es algo bastante elemental. Creo que todos los que están tomando el curso saben cómo se calculan las potencias, entonces nos vamos a ir quizás a la parte más de demostraciones y la parte más algebraica, ¿ya? Pero estas cosas sin duda las vamos a usar, las potencias las vamos a usar. Por ejemplo, cuando estemos en la unidad 2 y trabajemos con el teorema fundamental de la aritmética, ahí vamos a estar usando potencias, ¿te fijas? O para cualquier otra cosa, indudablemente. Entonces, por eso es importante manejar estas cosas y en algún momento hay que definirlas y trabajarlas, obviamente, ¿verdad? Y para eso está esta unidad uno, que es donde nosotros de alguna manera nos dedicamos a conocer el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Esa es como la gran idea. ¿Ok? Bien, vamos entonces a revisar algunas propiedades de las potencias. Y la primera propiedad que sale a la vista es la que tenemos acá, que es la típica propiedad, ¿verdad?, que todos conocemos. Si multiplicamos potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Esa propiedad yo creo que todos la conocemos. Cuando uno hace, por ejemplo, 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, esto es lo mismo que 2 elevado a 2 más 3. Simplemente se mantiene la base y se suman los exponentes. Y esto es lo mismo entonces que 2 a la 5. Y esto sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Listo, ¿no? Ahí tenemos esa propiedad. Bueno, esta propiedad se cumple, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Evidentemente, eso hay que probarlo. O sea, no es algo trivial, no es algo que a nosotros se nos vaya a ocurrir quizás, bueno, en realidad las potencias se puede entender de manera trivial, pero em, la demostración matemática digamos, hay que hacerla como corresponde. Y nos vamos a basar en el principio de inducción matemática porque efectivamente inducción nos permite probar estas cosas. Aquí sí hay un pequeño detalle que de repente cuesta que algunas personas lo entiendan, porque nosotros cuando hacemos inducción sobre un número entero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero demostrar alguna propiedad, yo hago inducción sobre n. Entonces después yo digo, ya, si n vale uno, entonces, ya, y después supongamos que se cumple para acá, demostramos para el k más 1, ¿verdad? Siempre trabajamos con una letra, pero en este caso, fíjate que tenemos dos. Tenemos la letra n y la letra m. Entonces, la primera pregunta que sale a la vista es, ¿vamos a usar inducción solo con una o con las dos? O sea, ¿se tiene que hacer inducción solamente de a una o tengo que hacer inducción con las dos al mismo tiempo? Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta que pueden hacer es, ¿cuál de las dos elijo? O sea, ¿hago inducción sobre n o hago inducción sobre m? ¿Te fijas? O a lo mejor tengo que hacer primero inducción de n y después de m. ¿Cómo sería? ¿Te fijas? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer aquí es hacer inducción sobre una sola letra. ¿Ya? En estricto rigor puede ser cualquiera de las dos, ¿ah? No es como que una sea mejor que otra. Vamos a hacer inducción sobre n. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer con M? M no la vamos a pescar. ¿Sí? O sea, lo que yo voy a hacer es demostrar la propiedad para el N. Aquí va a estar la demostración. Y M nosotros vamos a decir, ya, y supongamos que M es un entero positivo o cero. Listo. Entonces, en todo momento, M va a ser un entero positivo o cero. Y el que tenemos que demostrar es el N. ¿Te fijas? El M lo vamos a dejar como un parámetro fijo. Vamos a estar usándolo, obviamente, pero no nos vamos a meter con él. Y vamos a demostrar solamente inducción sobre N.
¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen dos parámetros, como es en este caso de la potencia, que hay dos, generalmente lo que uno hace es elegir uno y el otro uno lo deja como volando en cualquier parte. Ya, bueno, no en cualquier parte, sino que en el conjunto que corresponde. Entonces, si uno prueba por inducción cuando hay dos parámetros, ¿ya? Que de repente puede causar un poquito de confusión eso. Vamos a hacer esta demostración y ahí ustedes van a entender un poquito más cómo sería. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la demostración. Ok, entonces vamos a definir nuestra propiedad, ¿verdad? Nuestra propiedad PDN sería que A a la N por A a la M es igual a A a la N más M, ¿verdad? Donde M es un número entero positivo o cero. ¿Se dan cuenta qué es lo que estamos haciendo? Mira, yo consideré la proposición con N y el M lo estoy dejando fijo. O sea, es cualquier entero positivo, da lo mismo. ¿Te fijas? Ese M es cualquier entero positivo. Yo voy a demostrar sobre n. ¿Ok? ¿Se fijan? Demostramos con uno y el otro lo dejamos fijo. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Cuando terminemos la demostración, vamos a haber demostrado sobre n. Vamos a demostrar que efectivamente esta propiedad se cumple para cualquier n entero positivo cero. Y como el m en todo momento fue un número entero positivo cero, se cumple la propiedad para los dos. ¿Se fijan? Porque el m lo dejamos fijo todo el rato y demostramos esto, entonces ahí tenemos la demostración para los dos. ¿Ya? Esa es como la idea, entre comillas, que hay detrás de esto. ¿Sí? Puede ser un poquito enredado al inicio, pero no lo es tanto. Ya, vamos a demostrar que esta propiedad se cumple utilizando el método de inducción matemática. ¿Ya? Entonces partamos con la primera. Lo primero que hay que demostrar es que se cumple para el 1, ¿verdad? Porque hay que gatillar el proceso de la caída de los dominó que vimos con la inducción matemática, ¿verdad? Entonces, ese primer caso se llama caso base. Caso base sería demostrar la propiedad para n igual a 1. Entonces, si n vale 1, ¿esto se cumple? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque esto va a ser a elevado a 1 por m, por a elevado a m. A elevado a 1 ya sabemos que es a. Entonces esto es lo mismo que a por a elevado a m. Como la multiplicación es conmutativa, esto lo puedo escribir como a a la m por a. Y después, por definición, esto es a elevado a m más 1. Claro, porque recuerden cuál era la definición que teníamos. La tenemos acá. Ahí. Tenemos que a elevado a un número por a es a elevado a n, ¿te fijas? O sea, aquí a elevado a n menos 1 por a, lo que hago es juntarlo y a este de aquí le sumo 1, entonces me queda n, ¿te fijas? Aquí estamos haciendo algo similar, ¿sí? Aquí lo que hago es a este m le sumo 1, entonces me queda como m más 1, ¿te fijas? Es por la definición de potencia, claro, la definición de potencia me dice que a a la m más 1 es lo mismo que a elevado a m más 1 menos 1 por a, es decir, a elevado a m por a, que es exactamente lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, llegamos a algo de ese estilo. Y ahora, como la suma de los enteros es conmutativa, puedo conmutar y me queda que esto es lo mismo que a elevado a 1 más m. Entonces, efectivamente, a elevado a 1 por a elevado a m me da a elevado a 1 más m. Así que esta propiedad se cumple para el 1. ¿Ya? Se cumple para el 1. ¿Ya? Bueno, ya tenemos entonces nuestro caso base. O sea, como que si pensamos en los dominó, aquí ya empujamos la primera ficha de dominó. Esta ficha ya se cayó, se cumple. Hay que demostrar que esta va a empezar a empujar a los otros. Entonces ahí es donde viene el paso inductivo. El paso inductivo es suponer que si se cae una, se cae la siguiente. ¿Te fijas? Entonces supongamos que se cae una, supongamos que se cae la késima ficha. ¿Ya? Supongamos que P de K es verdadera. ¿No? Es decir, que efectivamente A elevado a K por A elevado a M es A elevado a K más M. Aquí estoy votando una ficha. ¿Cuál? La késima ficha, cualquier ficha. Y tengo que demostrar que ahora se tiene que caer la siguiente. Tengo que demostrar que P de K más 1 es verdadero. Entonces, P de K más 1 sería A elevado a K más 1 por A elevado a M, ¿verdad? Esa es la idea. Pero, ¿qué ocurre acá? A elevado a K más 1 por definición sería A elevado a K por A elevado a M, ¿verdad? Nos queda así. Este de aquí lo separo así. Ya, pero ¿qué pasa? Que aquí la multiplicación nosotros sabemos que es conmutativa. Entonces yo puedo cambiar este para acá, ¿verdad? Puedo cambiarlos de orden. Entonces dejo aquí a elevado a k por a elevado a m por, y ahí dejamos el a.
¿cierto? Y nos queda así. Ah, pero ¿qué ocurre? Nosotros supusimos que P de K era verdadera. Supusimos que A elevado a K por A elevado a M era lo mismo que A elevado a K más M. Entonces yo supuse, ¿verdad? Que esto es lo mismo que A elevado a K más M. Eso es lo que me dice mi hipótesis por A, que sería este. Y ahora, usando el mismo truco de antes, esto por definición de potencia es A elevado a K más M más uno. ¿Qué puedo hacer ahora? Ese uno lo puedo juntar con el K y nos queda A elevado a K más uno más M. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que A elevado a K más uno por A elevado a M es lo mismo que A elevado a K más uno más M. O sea, efectivamente se cumple la propiedad K más uno. ¿Te fijas? Se cumple para el K más uno. ¿Ok? Por lo tanto, como se cumple para el primero y suponiendo que se cumple para un K, se cumple para el siguiente, entonces esta propiedad es verdadera para todos los enteros positivos. Claro, ¿qué es lo que demostramos aquí en el paso inductivo? Dijimos, si se cae una, cualquiera, da lo mismo, porque aquí yo dije, supongamos que se cumple para acá, acá es cualquier ficha. Si se cae esa, se cae la siguiente. Entonces, como yo ya sé que se cae la primera, porque la primera es verdadera, el segundo me dice, bueno, si se cae la primera, se tiene que caer la segunda. Y después puedo volver a usar esto. Si se cae la segunda, se usa la tercera. Y si se cae la tercera, se cae la cuarta. Y si se cae la cuarta, la quinta. Y así se caen todas finalmente. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, como se cumple para la primera y suponiendo que se cumple para una késima, se cumple para la k más unésima, entonces se cumple para todos los enteros positivos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que a elevado a n por a elevado a m es lo mismo que a elevado a n más. ¿Y esto para quién? El m, recordemos que era cualquier entero positivo o cero, y el n es un número entero positivo, ¿verdad? Ah, pero ¿qué me faltaría probar? Que se cumple cuando n vale cero, ¿verdad? Porque ese caso no lo probamos. Ah, pero ese caso es bastante fácil de probar, porque a elevado a cero por a elevado a m, yo sé que a elevado a cero es uno. Entonces esto es lo mismo que m, 1 por a a la m. Pero uno por a la m es simplemente a la m, ¿verdad? Esto es simplemente a la m. Y yo sé que a la m es lo mismo que cero más m. Entonces con eso está demostrado. A la cero por a la m es a la cero más m. Entonces efectivamente también se cumple para el cero. Entonces ahora sí demostramos la propiedad para todos los enteros positivos, incluyendo el cero. ¿Ok? Por lo tanto, desde ahora en adelante ya podemos usar esta propiedad. Antes no la podíamos usar porque no la teníamos demostrada, pero ahora sí ya la demostramos, po. Esta es la típica propiedad que a nosotros nos dicen que la multiplicación de potencias de igual base se mantiene la base y se suman los exponentes. Aquí está la demostración y es por inducción. Son dos parámetros, entonces uno lo dejamos en los enteros positivos con el cero y el otro es el que probamos que digamos que se cumple para los naturales. Fíjate que aquí el m en ningún momento lo movimos, en ningún momento yo usé el m, digamos, como le sumé uno, le resté uno, no, todo el rato las propiedades que usé como que las trabajé con el k o con el uno aquí al inicio. ¿Te fijas? Por eso es que el m varía en cualquier parte. ¿Ya? Incluso yo podría haber dicho que aquí el m era real y haber probado para n entero y m real, porque como el m no lo tocamos, da lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Te fijas? Ahí está. Tenemos entonces la demostración de que el producto de potencias de igual base mantiene base y se suman los exponentes. ¿Ok? Bien. Vamos con la siguiente propiedad, la potencia de la potencia. ¿Verdad? Esta es otra propiedad también interesante, que nos dice que si yo tengo una potencia que está elevada a otra potencia, ¿qué es lo que uno hace? Se multiplican los exponentes, ¿no? Esto es lo mismo que a la n por m. Claro, esto tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos, porque imagínate que yo tengo 2 elevado a 2 elevado a 3. Este elevado a 3 significa que esto que está abajo, la base se multiplica 3 veces. O sea, esto sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Y como estamos multiplicando potencias con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. 2 más 2 es 4 y más 2 es 6. Entonces 2 elevado a 2 elevado a 3 sería lo mismo que 2 elevado a 6, que justamente es la multiplicación de 2 por 3. ¿Te fijas? Entonces, como que hace sentido eso un poco, ¿no? Pero tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta prueba. ¿Ya? Aquí otra vez uno se pregunta, chuta,
¿con cuál pruebo? Porque tengo dos. Pruebo con n, pruebo con m, ¿cuál de los dos me conviene? Ya, en este caso, ustedes pueden probar varias formas, pero la que más conviene hacer es escribir la propiedad como a elevado a m elevado a n. Vamos a demostrar que esto es lo mismo que a elevado a m por n. Chuta. Y vamos a hacer inducción sobre n, sobre ese n, que es el exponente que está afuera, no el que está dentro. ¿Ya? Porque si ustedes hacen inducción con el exponente que está dentro, se pone un poquito más enredado en alguna parte. ¿Ya? Es más fácil como con el que está afuera, porque ahí ya podemos usar propiedades de manera más sencilla. Entonces vamos a hacer inducción sobre ese. ¿Ya? Entonces, vamos aquí con la demostración, ¿sí? Y obviamente tenemos que definir nuestra propiedad P de n, ¿verdad? Vamos a definirla como que a elevado a m elevado a n es lo mismo que a elevado a m por n, ¿verdad? Donde m es un número que puede ser entero positivo o cero, ¿ok? Insisto, aquí el m, fíjate, lo estamos dando vuelta en cualquier parte y es el n, para el n el que vamos a demostrar la propiedad. Entonces, vamos a demostrar el caso base, ¿sí? Es decir, p de 1. P de 1, claro, esto sería a elevado a m elevado a 1. Pero cualquier cosa elevado a 1 ya probamos que es el mismo. Entonces esto es lo mismo que a elevado a m. Y después ese m yo lo puedo escribir como m por 1, porque m es lo mismo que m por 1. Entonces efectivamente aquí demostramos que a elevado a m elevado a 1 es lo mismo que a elevado a m por 1. ¿Te fijas? Y ahí está demostrado el caso base, ¿no? El caso base es como bien fácil. Fíjate que aquí partimos en 1, ¿ah? El caso, la inducción parte en 1. También tendríamos que demostrarlo para el cero, pero para el cero sería bien fácil también, ¿verdad? Porque a elevado a m elevado a cero, cualquier cosa elevada a cero es uno, entonces esto es uno. Y ese uno yo lo puedo escribir como a elevado a cero, ¿verdad? Porque a elevado a cero vale uno. Y ese cero lo puedo escribir como m por cero, porque cualquier cosa por cero me da cero. Entonces ahí demostramos que a elevado a n elevado a cero es lo mismo que a elevado a m por cero. ¿Te fijas? Entonces en el caso de que sea cero también está demostrado. Ya, eso lo voy a borrar. Vámonos con el paso inductivo. Aquí con el caso base votamos la primera fichita de dominó. Ahora hay que demostrar que esta que votamos empuja a la segunda, que la segunda empuja a la tercera a la cuarta y que así se caen todas. ¿Ya? Entonces, para eso viene el paso inductivo. Paso inductivo. Ya, supongamos que se cae la caésima fichita. Es decir, supongamos que a elevado a m elevado a k es lo mismo que a elevado a m por k. Y demostremos que si se cae esta, entonces se cae la siguiente. Entonces, probemos la k más 1. ¿Cómo sería la k más 1? Sería a elevado a m elevado a k más 1. ¿Se dan cuenta? Por eso es que demostramos con el que está afuera y no adentro, porque si no después nos va a costar sacarlo, ¿no? Ese es como el chiste. Ya, aquí entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como aquí estamos sumando 1, podemos usar la definición de potencia. ¿Cuál sería la definición de potencia? Sería a elevado a m elevado a k por a elevado a n, ¿verdad? Eso es lo que nos decía la definición de potencia, ¿no? Decía que a elevado a n era a elevado a n menos 1 por a. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí mi a sería todo este, a elevado a k más 1 sería a elevado a m a la k por a elevado a n. ¿Ya? Estamos usando la definición. Ya, pero ¿qué ocurre? Nosotros estamos suponiendo que la propiedad es verdadera para el késimo. Entonces yo ya sé que a elevado a m elevado a k es a elevado a m por k. Entonces, este de acá, yo sé que es a elevado a m por k, por este de acá, a elevado a m. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una multiplicación de potencias con igual base. Ah, y demostramos recién que la multiplicación de potencias con igual base conservaba la base y sumaba los exponentes. Entonces, esto es a elevado a m por k más m. Lo podemos usar porque lo demostramos recién. ¿Ok? No es porque yo esté suponiendo esto. No, no, no. Nosotros ya demostramos reciencito que el producto de potencias de igual base conserva base y suma exponente. Entonces, por eso lo estoy usando. ¿Ya? No es porque me lo inventé, es porque lo demostramos. Y ahora aquí podemos factorizar por m. Entonces ahí me queda a elevado a m por k más 1. ¿Verdad? Y con eso se demuestra la propiedad. Demostramos que a elevado a m a la k más 1 es a la m k más 1. ¿Sí? Entonces, con esto
ya tenemos demostrada nuestra propiedad. ¿Te fijas? O sea, efectivamente, ¿qué es lo que probamos? Probamos que si se cae cualquiera, se cae la siguiente. Entonces, ahora podemos empezar con el jueguito de los dominó. Nosotros votamos la primera ficha de dominó, el uno. De hecho, votamos el cero también, ¿no? Pero votamos el uno. Esta propiedad me dice, si se cae una, se cae la siguiente. Entonces, si se cae el uno, se va a caer el 2. Pero si se cae el 2 también se cae el siguiente, se cae el 3. Y también se cae el 4 y el 5 y el 6 y el 7 y se caen todos los naturales. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente, esta propiedad es válida para todos los números enteros positivos. ¿Ok? En este caso, el m lo dejamos entre los positivos y el cero y probamos que el n se cumple para los positivos usando inducción y el cero lo hicimos como caso especial. Así que la propiedad está probada para todos los enteros positivos o el cero. Insisto, estamos trabajando, aquí en los enteros estamos trabajando con potencias de exponente positivo, no de exponente negativo, porque ahí aparecen fracciones y eso ya nos metemos en el mundo de los racionales y nosotros estamos trabajando en los enteros. ¿Ya? Entonces, por eso como que no nos vamos a meter mucho. Obviamente, a lo largo del curso, en algún momento vamos a trabajar con los racionales, incluso con los reales. Incluso vamos a mencionar otros conjuntos cuando veamos una pequeña introducción a los grupos. Vamos a mencionar otras cosas, pero la idea es como siempre quedarse dentro de los enteros. Entonces, por eso nos estamos manteniendo acá. ¿Ok? Listo, probada la segunda propiedad. Ya probamos el producto de potencias de igual base y la potencia de la potencia. Nos falta la última propiedad, ¿ya? Que es esta propiedad de acá, ¿verdad? Que básicamente nos dice que si estamos multiplicando dos potencias con el mismo exponente, podemos conservar el exponente y multiplicar las bases, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta propiedad, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo tuviese 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3, ¿verdad? Ya vimos qué pasaba cuando las bases eran iguales. Si las bases eran iguales, uno mantiene base y suma exponente. Pero esta propiedad me está diciendo qué pasa si los exponentes son iguales, no las bases. Entonces, si los exponentes son iguales, yo multiplico las bases 2 por 3, 6 elevado a 3. ¿Te fijas? La primera proposición decía 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3 es 3 elevado a 5. O sea, cuando las bases son las mismas, se suman los exponentes. Esta propiedad me dice, cuando los exponentes son iguales, se multiplica la base. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos las propiedades tanto para el exponente como para las bases. ¿Ok? Vamos a demostrar esto. Eh, Otra vez, vamos aquí, vamos a hacer inducción sobre n, ¿ya? Sobre este n de aquí, que en este caso, fíjate que es más sencillo porque aquí solamente tenemos n. Entonces ahora a uno como que ya no le cabe duda que hay que hacer inducción sobre n, ¿verdad? No es como antes que andábamos arrastrando un m que no sabíamos qué cosa era, ¿verdad? Volaba en los enteros. Aquí sabemos que tenemos un solo parámetro, así que sobre ese hay que hacer inducción, ¿ya? Se cumple trivialmente para el cero, ¿ya? Porque a por b elevado a cero es uno. Cualquier cosa elevada a cero es uno. Y ese uno yo lo puedo escribir como uno por uno. Y este uno lo puedo escribir como a por cero y este de aquí como b por cero. Entonces se cumple trivialmente para el cero, ¿ya? Demostremos que se cumple para el uno porque ahí empieza la inducción, ¿ya? Entonces pongamos aquí nuestro caso base. Botemos la primera fichita de dominó. Bueno, aquí la propiedad P de n vendría siendo la propiedad, ¿verdad? La proposición que a por b elevado a n es lo mismo que a la n por b a la n. Entonces, botemos la primera fichita de dominó, P de 1, ¿verdad? La propiedad para el uno. Entonces, a por b elevado a uno, yo sé que cualquier cosa elevado a uno es el mismo, entonces esto es lo mismo que a por b. Pero ese a es lo mismo que a elevado a uno y este b es lo mismo que b elevado a uno. Así que efectivamente se cumple para el caso uno, ¿no? ¿Verdad? Ahí el uno como que se distribuye y nos queda de esa manera. Así que la propiedad es válida para el uno, por lo menos para el uno. Vamos ahora vamos a demostrar que si se cae una, se cae la siguiente ficha para que así la botemos a lo largo de todos los naturales. Paso inductivo. Ya, supongamos que se cae una fichita cualquiera, la décima. O sea, supongamos que A por B a la K es lo mismo que A a la K por B a la K. Bueno, probemos que si se cae la décima, se cae también la K más unésima. Es decir, probemos para K más 1. Esto sería
A por B elevado a K más uno. Por definición de potencia, esto vendría siendo lo mismo que A por B elevado a K por A por B, ¿verdad? Ahora, como se cumple P de K, yo estoy suponiendo, bueno, estoy, ¿verdad? Asignando A por B a la K es lo mismo que A a la K por B a la K. Entonces, este de acá lo vamos a escribir como A a la K por B a la K y por estos de acá, ¿no? Por A por B. Como el producto es conmutativo, puedo conmutar los dos de en medio. ¿Y cómo nos va a quedar? A la K por SA, que lo cambio por acá, por este B, que lo cambio por allá, B a la K por B. Y aquí, A a la K por A es lo mismo que A a la K más uno por definición, y B a la K por B es B a K más uno por definición. Y ahí tenemos la proposición demostrada, ¿verdad? Se cumple para el K más uno. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un montón de fichitas, ¿verdad? La fichita del uno, la fichita del 2, la fichita del 3, del 4, del 5, del 6 y así sucesivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Nosotros demostramos la primera, o sea, demostramos que esta se cae. Y esta propiedad, ¿verdad? Me dice, si se cae una, se cae la siguiente. Entonces, si se cae la uno, bota a la segunda. Y como se cae la segunda, empuja a la tercera. Y como se cumple la 3 empuja a la cuarta. Y la cuarta empuja a la quinta, y la quinta a la sexta, y la sexta a la séptima, y así todas se caen. ¿Te fijas? Entonces esta propiedad se cumple para todos los naturales, ¿ya? Para todos los enteros positivos. Aquí n pertenece a los enteros positivos y probamos que trivialmente también la cumplía el cero, así que también la tenemos para el cero. ¿Ok? Eso es entonces, fíjate, estas son entonces las propiedades básicas que ustedes conocían de las potencias y que ahora ya las podemos usar. O sea, ahora que ya están demostradas, ya las podemos usar sin ningún problema. Fíjense que aquí estamos haciendo hartas cosas al mismo tiempo. Primero, estamos viendo la definición formal de potencia, estamos usando el método de inducción, estamos demostrando estas propiedades que ustedes probablemente muchos conocían, pero no sabían por qué, ¿verdad? Quizás algunos, a lo mejor otros sí los conocían, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo hartas cosas al mismo tiempo, entonces estas propiedades son relevantes. Para los enteros tenemos como estas propiedades nomás, insisto, las otras propiedades con exponentes negativos y esas cosas se reservan ya para los racionales o para los reales, en el caso de potencias fraccionarias, ¿verdad? Em, pero por el momento trabajamos con estas propiedades elementales. Y si en algún momento usamos, no va a ser más que esto, ¿sí? Entonces ya está demostrado, se puede usar sin mayor problema. ¿Ok? Muy bien, esto entonces sería respecto de las potencias de los números enteros. ¿Ok? Con esto entonces vamos finalizando nuestra sesión de hoy. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en la próxima clase. Que estén todos ustedes muy bien.